Regresaba del despacho del notario con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentir cada pulsación en mis sienes. Tengo 71 años, pero en ese momento me sentía más vivo que nunca. En mi portafolio llevaba los documentos más importantes de mi vida, las escrituras de 3 departamentos en Polanco, Ciudad de México y una villa en Playa del Carmen. Todo mío, todo heredado de mi hermano Francisco, el único que siempre creyó en mí, el único que me veía como algo más que un padre agotado o un viudo olvidado. Caminaba despacio por la banqueta, sintiendo el peso del sobre Manila contra mi costado. No podía evitar sonreír. Pensaba en cómo le iba a contar a Tomás, mi hijo. Imaginaba la expresión en el rostro de Sofía, su esposa. Me representaba sus abrazos, su sorpresa, tal vez hasta lágrimas de alegría. Después de tantos años viviendo con mi modesta pensión, contando cada peso, privándome de los pequeños placeres para no ser una carga, finalmente tenía algo que ofrecerles, algo sustancial que cambiaría nuestras vidas. El sol de la tarde calentaba mi espalda mientras subía las escaleras de la entrada. La casa olía a café recién hecho. Escuché voces en la sala. Tomás y Sofía estaban ahí. Perfecto. No tendría que esperar para compartir mi noticia. Podría decirles ahora mismo, ver sus caras iluminarse, sentir que todos los sacrificios de estos años habían valido la pena. Pero justo cuando iba a girar la manija de la puerta que daba a la sala, escuché mi nombre, la voz de Sofía, firme, clara, sin ese tono dulzón que siempre usaba conmigo. Me detuve. No sé por qué lo hice, tal vez por instinto, tal vez por ese sexto sentido que la gente desarrolla después de décadas leyendo entre líneas, comprendiendo lo que no se dice. Me quedé ahí del otro lado de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración. Lo que escuché después me atravesó como un cuchillo. Sofía hablaba con esa voz profesional que solo le había escuchado cuando hablaba por teléfono con sus amigas o su madre. Nunca conmigo. Conmigo siempre era miel y paciencia fingida. Ya hablé con el doctor Morales, dijo ella. Confirmó que con 2 evaluaciones más podemos conseguir el diagnóstico. Dice que es fácil. A su edad, cualquier olvido puede documentarse como deterioro cognitivo. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Tomás respondió, mi padre, mi único padre, el hombre que cargué, que crié, que defendí contra todo y contra todos. ¿Y estás segura de que no habrá ningún problema legal? Ninguno, respondió ella con una certeza aterradora. Una vez que tengamos la tutela, podremos vender esta casa, liquidar sus cuentas y nadie podrá decir nada. Estará bien atendido en el asilo. Lo visitas los fines de semana si quieres. Pero la realidad es que no podemos seguir así, Tomás. Lo cargamos en brazos desde hace años. Me apoyé contra la pared porque mis piernas ya no me sostenían. El sobre Manila me quemaba el costado. 3 departamentos, una villa en Playa del Carmen, y él planeaba internarme, declararme incompetente, quitarme todo. No sé, Sofía, dijo Tomás, y por un segundo, un miserable y patético segundo, sentí esperanza. Es mi padre. Exactamente. Es tu padre y está agotando todo lo que tiene, todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Tus deudas no se van a pagar solas. El negocio está en quiebra. Necesitamos liquidez ahora, no dentro de 5 años cuando finalmente él... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El doctor Morales dijo que podemos empezar el procedimiento la próxima semana. Continuó Sofía. Ya tengo los formularios, solo necesitamos tu firma y la de él, pero eso es fácil. Le diremos que es para el IMISES o algo así. Firma todo lo que le ponemos enfrente. Tenía razón. Yo había firmado todo lo que me había pedido firmar estos últimos años. Confiaba en ellos. Confianza ciega. ¿Y cuánto crees que podemos sacar por la casa?, preguntó Tomás. Sofía suspiró como si finalmente abordaran la parte importante. El agente inmobiliario dijo que entre 8 y 10 millones de pesos, dependiendo de qué tan rápido queramos vender. Si esperamos un poco, tal vez más. Pero yo digo vender rápido. Entre eso y lo que tiene ahorrado, podemos borrar todas las deudas y todavía tener suficiente para invertir en el nuevo proyecto. ¿Y qué hay de él? Como te dije, los asilos cuestan como 40,000 pesos al mes. Podemos pagar durante años con lo que vamos a sacar. Estará mucho mejor que aquí.
De hecho, ahí tendrá gente alrededor todo el día, actividades, cuidado profesional, 40.000 pesos al mes. Me estaba evaluando, calculando cuánto tiempo podría mantenerme institucionalizado antes de que mi propio dinero se agotara. No sé si puedo hacerle esto, murmuró Tomás, pero su voz ya no tenía convicción, era solo un respingo de conciencia, una última resistencia antes de ceder completamente. Tomás, mi amor, escucha, dijo Sofía. Su voz ahora era suave, seductora, la voz que usaba para manipularlo a él también. Tu papá ya vivió su vida, tuvo su matrimonio, tuvo a su hijo, tuvo los buenos años. Ahora es nuestro turno. Tenemos derecho a vivir sin esta carga, y él va a estar bien, te lo prometo. Silencio, un silencio largo, espeso, insoportable. Y luego la voz de mi hijo, está bien, hazlo rápido, no quiero que esto se alargue. Algo en mí se rompió en ese momento. No fue dramático, no hubo lágrimas inmediatas ni crisis interiores. Era algo más profundo, más definitivo, como ver la última pieza caer de un edificio que llevaba mucho tiempo derrumbándose. Solo que yo me había negado a verlo. Me quedé congelado del otro lado de la puerta, apretando el sobre contra mi pecho. Adentro estaban los documentos de 3 departamentos y una villa en Playa del Carmen, una fortuna que él no conocía. Una fortuna que mi hermano Francisco, en su infinita sabiduría, me había dejado con una sola condición escrita en su carta. Roberto, no le digas a nadie hasta que estés seguro de quién merece saberlo. Ahora entendía por qué. Tomé una respiración profunda, obligué a mis manos a dejar de temblar y retrocedí silenciosamente hacia la entrada. Abrí y cerré la puerta principal con ruido. Ya llegué, grité alegremente, casi cantando. Escuché movimientos rápidos en la sala. Cuando entré, Tomás y Sofía estaban sentados en el sofá, sonriendo. Él tenía su celular en la mano. Ella sostenía una taza de café, la imagen perfecta de una tarde familiar tranquila. «Hola, papá», dijo Tomás levantándose para besarme la frente. «¿Cómo te fue?» «Bien, mijo», respondí, deslizando el sobre en mi mochila antes de que pudiera verlo. «Solo unos papeles del seguro. Nada importante». Sofía sonrió. Esa sonrisa que ahora podía ver exactamente por lo que era. Una máscara. «¿Quieres un café, Roberto?» «Acabo de hacer». «Sí, mija. Gracias». Me senté en mi sillón habitual y los observé moverse en la cocina. Observaba cada gesto, cada mirada que intercambiaban. Todo tenía sentido ahora. Cada comentario sobre mi memoria, cada sugerencia de que debería descansar más, cada papel que habían puesto frente a mí para firmar. Bebí el café que Sofía me ofreció y sonreí. No sabían que todo había cambiado. No sabían que el hombre que acababan de planear internar y despojar de sus bienes ahora tenía más poder del que jamás habían imaginado. No sabían que los había escuchado. Y definitivamente no sabían que Roberto Martínez, el viudo tranquilo y complaciente, acababa de despertar. Mi vida había sido simple, tal vez demasiado simple. Nací en un pueblito de Puebla, donde los hombres aprendíamos desde chicos que nuestro destino era proveer, servir y desaparecer poco a poco cada día para que otros pudieran brillar. Me casé con María López cuando tenía 23 años. Era una mujer buena, trabajadora, de esas que llegan cansadas a la casa pero siempre tienen una sonrisa para su marido. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó lo esencial. Tomás nació un año después de casarnos. Era mi único hijo. Había perdido 2 antes de él y 1 después. Entonces, cuando finalmente él se quedó, lo apreté como si fuera de cristal. Tal vez todo empezó ahí. Tal vez lo amé demasiado, lo protegí demasiado. Le di todo lo que yo nunca tuve, y en el proceso olvidé enseñarle lo más importante, que las cosas se ganan, no se heredan por derecho divino. María murió hace 12 años, un infarto súbito regresando del trabajo. Ni siquiera llegó al hospital. Me dejó la casa, algunos ahorros modestos y una pequeña pensión que apenas cubría los gastos básicos. Tomás llevaba 3 años casado con Sofía en ese momento. Al principio, después del funeral, me pidieron que me fuera a vivir con ellos. «No puedes quedarte solo, papá», decía Tomás. Pero me resistí. Todavía tenía mi fuerza.
Todavía podía valerme solo, todavía tenía mi casa, mi espacio, mis rutinas. Durante 5 años viví así, visitándolos los domingos, recibiendo sus llamadas corteses a mitad de semana. Pero las cosas cambiaron cuando Tomás perdió su trabajo. Nunca me dijeron exactamente qué había pasado. Algo sobre recorte de personal, reestructuración, esas mentiras suaves que se cuentan cuando alguien es despedido. Sofía trabajaba, pero su sueldo no alcanzaba para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. El departamento caro en la Condesa, el coche nuevo cada año, las salidas a restaurantes, los fines de semana en Acapulco. Fue entonces cuando sus visitas se volvieron más frecuentes y las conversaciones más específicas. «Papá, esta casa es muy grande solo para ti», decía Sofía mirando alrededor con esos ojos calculadores que todavía no sabía leer. «¿No te sientes solo aquí?» «Estoy bien», respondía. Y era verdad, me gustaba mi soledad, me gustaban mis plantas en el jardín, mis programas de tele por la noche, mi desayuno en la terraza. «Pero piensa en lo práctico», insistía Tomás. «Si te pasa algo, si te caes, si te sientes mal en medio de la noche, nadie se va a dar cuenta hasta horas después». Tenían razón en eso, supongo. La vejez trae sus miedos. Esa sensación de fragilidad que no existía antes, ese miedo de morir solo y que te encuentren días después cuando los vecinos noten el olor. Entonces, cuando propusieron que nos mudáramos todos juntos a mi casa, acepté. Ellos venderían su departamento, pagarían sus deudas y viviríamos como una familia. «Será como antes, papá», decía Tomás, «como cuando yo era niño». Pero no fue como antes. Desde el primer día, las cosas fueron diferentes. Sofía reorganizó toda la casa para hacerla más funcional, decía. Mis muebles terminaron en el sótano, mis cuadros fueron reemplazados por los de ella, mi cocina fue rediseñada según su gusto. Poco a poco mi casa dejó de ser mía. Las comidas ya no eran momentos familiares, sino transacciones rápidas. Tomás comía viendo su celular. Sofía hablaba por teléfono con sus amigas. Yo me sentaba en silencio, sintiéndome cada vez más invisible en mi propia mesa. Los comentarios empezaron, pequeños al principio, casi imperceptibles. «Roberto, ¿ya le pusiste sal a esto? Porque parece que lo hiciste 2 veces. Papá, ¿te acuerdas que me pediste que comprara leche? Llevamos 3 botellas esta semana porque sigues pidiendo. Roberto, ¿otra vez dejaste la llave del agua abierta? Tienes que poner más atención». Cada comentario era una semilla de duda plantada en mi cabeza. Estaba olvidando cosas, estaba perdiendo la memoria. Empecé a cuestionarme, a anotar todo, a verificar todo 2 veces, y mientras yo me encogía, ellos crecían. Tomás pasaba horas encerrado en lo que antes era el cuarto de costura de María, ahora convertido en su oficina. Hablaba de nuevos negocios, de inversiones, de oportunidades, pero nunca vi dinero entrar. Solo vi cómo mis ahorros empezaban a desaparecer. «Papá, necesito prestados 50,000 pesos», decía Tomás. «Es para el negocio, te los devuelvo el mes que entra». Nunca lo hizo. «Roberto, ¿nos puedes ayudar con la luz este mes? Andamos un poco apretados», pedía Sofía con esa voz dulce que ahora sé que era pura manipulación. Siempre ayudaba, siempre decía que sí, porque era mi hijo, porque eran mi familia, porque los padres se sacrifican. Eso nos enseñaron. Mi pensión mensual de 25,000 pesos desaparecía en 3 semanas. Los 300,000 pesos que María me había dejado se convirtieron en 200,000, luego en 150,000, luego en 80,000. Llevaba cuenta en un cuaderno escondido en mi habitación, sumando cada préstamo que nunca se devolvió, cada ayuda que se volvió obligación. Pero me decía que estaba bien, que para eso era la familia, que Tomás estaba pasando por un momento difícil y yo debía apoyarlo como siempre lo había hecho. Sofía era más sutil pero más constante. Siempre tenía una sugerencia, siempre un comentario envuelto en preocupación. «Roberto, ¿no crees que deberías ver a un doctor? He notado que estás más olvidadizo. Tal vez deberíamos poner las facturas a nombre de Tomás. Por si algo te pasa, es más seguro. ¿Por qué no me das tu tarjeta? Yo puedo hacer el súper así, no tienes que salir con el calor». Cada sugerencia era una pequeña renuncia. Cada renuncia me hacía más pequeño, más dependiente, más invisible. Y yo aceptaba todo porque pensaba que era amor.
Pensaba que me estaban cuidando. Qué tonto fui. Mis amigos empezaron a desaparecer de mi vida. No porque yo quisiera, sino porque cada vez que planeaba verlos, había algo más importante. Papá, necesito que te quedes hoy porque viene el técnico del internet. Roberto, mejor no salgas hoy. Va a llover y te puedes resfriar. Hasta que dejaron de llamar. Hasta que yo dejé de intentar. Me convencí de que a mi edad ya no necesitaba amigos, que mi familia era suficiente. Mi hermano Francisco me visitaba cada 2 meses, vivía en Guadalajara, a 6 horas en camión. Era un hombre exitoso, dueño de varios negocios, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Yo era su única familia cercana, y él era la única persona que veía lo que yo me negaba a ver. Roberto, ese muchacho te está usando, me decía, mirándome intensamente con esos ojos verdes que heredamos de nuestra madre. Y esa mujer es peor. Te está vaciando, hermano. No digas eso, Francisco. Tomás es mi hijo. Precisamente por eso lo digo. Porque te conozco. Porque sé que eres capaz de desaparecer completamente con tal de que él esté bien. Pero yo no escuchaba. No quería escuchar. Porque escuchar significaba aceptar que había fallado como padre, que había criado a un hombre capaz de explotar a su propio padre. La última vez que Francisco vino, hace 6 meses, tuvo una fuerte discusión con Tomás. Yo estaba en la cocina pero escuché todo. ¿Le estás robando a tu padre?, preguntó Francisco sin rodeos. Él me da el dinero porque quiere, respondió Tomás. Te lo da porque lo manipulas. Porque le haces sentir que si no ayuda, es mal padre. No tienes derecho a venir a mi casa a insultarme. No es tu casa. Es la casa de tu padre, y si tuvieras un poco de vergüenza, lo ayudarías en lugar de vaciarlo. Tomás lo sacó de la casa, y yo, cobarde como siempre, no dije nada. Dejé que mi hijo echara a mi hermano. Lo dejé irse enojado. No sabía que sería la última vez que lo vería vivo. Francisco murió hace 2 meses. Un aneurisma cerebral, rápido, sin dolor, me dijeron. Fui al funeral solo. Tomás dijo que tenía una junta importante. Sofía dijo que alguien tenía que quedarse a cuidar la casa. En el funeral, el abogado de Francisco me entregó una carta. El señor Francisco dejó instrucciones de que recibiera esto en persona, me dijo. La carta de Francisco me quemaba las manos de regreso del funeral. Si quieres que continúe con esta historia poderosa, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo para no perderte las siguientes partes. ¿Qué crees que pasará con Roberto? ¿Podrá escapar de las garras de su hijo? Déjame tu comentario. La carta de Francisco me quemaba las manos de regreso del funeral. Era un sobre grueso, blanco, sellado con lacre rojo como en las películas antiguas. En el frente, con la letra firme e inclinada de mi hermano, decía simplemente, para Roberto. Leer a solas. Esperé hasta la noche. Tomás y Sofía habían salido a cenar con unos amigos. Dije que estaba cansado, que prefería quedarme en casa. Era mentira. Necesitaba estar solo para leer lo que mi hermano tenía que decirme desde el más allá. Me senté en la cama con la lámpara encendida y abrí el sobre con mano temblorosa. Adentro había 2 cosas, una carta manuscrita de varias páginas y un documento legal doblado. Empecé por la carta. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que mi hora finalmente llegó. No te apenes por mí. Viví bien, viví a mi manera, y me voy sabiendo que hice lo correcto al dejarte lo que te dejo. Pero antes de que sigas leyendo, necesito que entiendas algo. Lo que viene en ese documento legal no debe ser dicho a nadie. A nadie, Roberto. Ni siquiera a Tomás, especialmente no a Tomás. Me detuve, el corazón me latía fuerte. Continué leyendo. Sé que es doloroso escuchar esto de tu propio hermano, pero ese muchacho no es el niño que criaste. No sé en qué momento perdió el rumbo, si fue cuando lo consentiste demasiado o cuando eligió casarse con esa víbora que tiene por esposa. Pero la verdad es que tu hijo es un hombre débil y codicioso, capaz de cualquier cosa por dinero. Y ella es peor. Ella es el cerebro detrás de todo. Él es solo el instrumento. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, borrando la tinta. Pero continué. Estos últimos años te he visto desaparecer poco a poco. Cada vez que venía a visitarte, eras un poco más pequeño, un poco más callado, un poco más ausente, y esos 2 crecían en tu espacio como maleza. Te vi dar dinero que no tenías, firmar papeles que no entendías,
renunciar a cosas que legítimamente eran tuyas. Y lo peor de todo, te vi convencerte de que eso era amor. Puse mi mano sobre mi boca para ahogar un sollozo, pero no es amor lo que él te da, hermano. Amor es lo que tú les das, sin recibir nada a cambio excepto migajas de atención y montañas de manipulación. Traté de abrirte los ojos, Dios sabe que lo intenté, pero eres terco, Roberto. Siempre lo has sido, así que decidí hacer algo diferente. Decidí protegerte incluso contra ti mismo. Desdoblé el documento legal con mano temblorosa. Era un testamento, el testamento de Francisco, y al leerlo, el mundo se detuvo. Mi hermano me había dejado todo. 3 departamentos en Polanco, cada uno valuado en aproximadamente 8 millones de pesos, y una villa en Playa del Carmen, una propiedad que había comprado hace 10 años y que según el documento valía alrededor de 14 millones de pesos. En total, casi 40 millones de pesos en propiedades. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Francisco no tenía hijos, nunca se había casado, y yo era su único heredero. Todo era mío. Regresé a la carta con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Estas propiedades son tuyas y de nadie más. Dejé instrucciones muy claras con mi abogado, el licenciado Daniel Hernández. Él te contactará para organizar la transferencia de las propiedades. Pero Roberto, escucha con atención. No le digas nada a Tomás ni a Sofía hasta que estés absolutamente seguro de que no intentarán quitarte esto. Y créeme, lo intentarán. Mi hermano me conocía muy bien. Sé que tu primer instinto será compartir con ellos. Querrás decirles, ayudarlos, darles una parte, porque así eres tú. Pero te lo suplico, hermano, no lo hagas. Todavía no. Obsérvalos primero. Ve cómo se comportan cuando no saben que tienes algo que quieren. Ahí es cuando verás quiénes son realmente. Pasé a la última página. Viví 73 años en este mundo, Roberto, y conocí mucha gente. Gente buena y gente mala. Y puedo garantizarte que tu nuera está entre los peores. Esa mujer no te quiere, nunca te ha querido. Eres un medio para un fin, y el fin es todo lo que puede quitarte. Tomás es débil, ella lo controla. Si les hablas de la herencia, en menos de una semana te presionarán para que les des todo. Inventarán emergencias, crisis, enfermedades. Te harán sentir culpable de tener cuando ellos no tienen, y cederás. Porque siempre cedes. Entonces te pido esto, querido hermano, sé egoísta por una vez en tu vida, guarda este secreto, protege lo que es tuyo. Y si en algún momento sientes que estás en peligro, que te están manipulando demasiado o forzándote a hacer cosas que no quieres, llama al licenciado Hernández. Tiene instrucciones para ayudarte. Ya le pagué por adelantado para que te represente y proteja tus intereses sin que tengas que gastar un peso. La carta terminaba con una despedida simple pero devastadora. Siempre te amé, Roberto. Fuiste el mejor hermano que un hombre podría pedir. Ahora te toca ser bueno contigo mismo. No dejes que te destruyan. No les des ese poder. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. Las personas que de verdad te aman no necesitan que estés roto para sentirse completas. Con todo mi amor, tu hermano Francisco. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas esa noche. Lloré por mi hermano, por su ausencia, por su amor incondicional. Lloré por mí mismo, por todos los años que pasé encogiéndome para que otros pudieran crecer. Y lloré por Tomás, por el hijo que había sido y el hombre en que se había convertido. Al día siguiente llamé al licenciado Daniel Hernández. Era un hombre de unos 50 años, con voz medida y modales formales. Organizó una cita en su despacho para el martes siguiente. Señor Martínez, su hermano fue muy claro en sus instrucciones, me dijo mientras revisábamos los documentos. Estas propiedades son suyas, sin condiciones. Los departamentos están actualmente rentados, generando un ingreso mensual de aproximadamente 200,000 pesos en total. Ese dinero se ha acumulado en una cuenta desde el fallecimiento del señor Francisco. Hay alrededor de 400,000 pesos disponibles ahora. No podía hablar, solo escuchaba. La villa en Playa del Carmen está desocupada, continuó. Su hermano la usaba ocasionalmente, pero está en perfecto estado. Completamente amueblada, los servicios están pagados y está lista para que usted viva ahí cuando lo desee. ¿Y qué tengo que hacer? Finalmente pregunté.
Nada, señor, solo firmar los documentos de transferencia ante notario. El proceso toma aproximadamente 2 semanas. Después de eso, todo estará oficialmente a su nombre. Y nadie puede quitármelo. El licenciado Hernández me miró intensamente. Nadie, señor Martínez. Estas propiedades son suyas por derecho testamentario. Nadie puede reclamarlas, venderlas o disponer de ellas sin su consentimiento expreso y documentado ante notario. Su hermano se aseguró de eso. Fue entonces cuando le conté todo. No sé por qué lo hice, tal vez porque necesitaba decirlo en voz alta, tal vez porque vi en sus ojos una comprensión que no encontraba en mi propia casa. Le hablé de Tomás, de Sofía, del dinero que desaparecía, de los comentarios sobre mi memoria, de cómo me sentía cada vez más pequeño en mi propia vida. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Su hermano me advirtió que algo así podría pasar, dijo. Por eso fue tan específico en sus instrucciones. Señor Martínez, no puedo decirle qué hacer con su familia, pero sí puedo decirle esto: si en algún momento siente que lo presionan para firmar algo, para dar su consentimiento a algo, o si siente que está en peligro de alguna forma, llámeme a cualquier hora, protegeré sus intereses. Es lo que le prometí a su hermano. Me dio su tarjeta. La guardé en el lugar más seguro que se me ocurrió, dentro del compartimiento secreto de mi cartera. Firmamos los papeles ese día. El licenciado Hernández me explicó que en 2 semanas tendría que regresar para la firma final ante el notario, y ese día todo sería oficial. Mientras tanto, dijo, le sugiero que no comente esto con absolutamente nadie. Entendido, respondí. Pero mientras regresaba a casa con los documentos preliminares en mi portafolio, no podía evitar sentir una emoción que no había sentido en años. Era algo como esperanza, algo como poder. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que él no sabía. Tenía un as bajo la manga. Tenía una salida. Y entonces, justo cuando llegaba a casa y estaba a punto de contarles todo porque mi corazón de padre no sabía guardar secretos, los escuché planear destruirme. Los días que siguieron a esa conversación fueron los más extraños de mi vida. Me movía por la casa como un fantasma que podía ver a los vivos pero no podía tocarlos. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando debía asentir, pero por dentro estaba completamente despierto por primera vez en años, observando cada detalle con una claridad dolorosa. Empecé a recordar cosas pequeñas, que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un sentido completamente diferente. Era como si alguien hubiera prendido una luz en un cuarto oscuro y de repente pudiera ver todas las trampas que habían puesto en mi camino. Recordé esa vez hace 6 meses, cuando Sofía me pidió firmar unos papeles. «Es para actualizar el seguro de la casa, Roberto», me dijo con esa sonrisa dulce que ahora podía ver por lo que era. Una máscara. «Firma aquí. Firmé sin leer. Confiaba en ella. Creía que tenía mis mejores intereses en el corazón. Ahora me preguntaba qué diablos había firmado ese día. Recordé cuando Tomás me convenció de agregar su nombre a mi cuenta bancaria. «Es por si algo te pasa, papá. Así puedo acceder a tus fondos para pagar tus medicinas o lo que necesites. Es solo una precaución, claro, una precaución para él, no para mí». Desde ese día mi cuenta había empezado a vaciarse más rápido. Recordé las visitas médicas que Sofía organizó el año pasado. «Solo un chequeo de rutina, Roberto. A tu edad es importante hacerse estudios». El médico me hizo preguntas extrañas sobre mi memoria, sobre si olvidaba cosas, sobre si me confundía. Respondí honestamente, mencionando pequeños olvidos normales para cualquier hombre de 71 años. Pero ahora me daba cuenta, estaba construyendo un expediente, documentando cada pequeño fallo para usarlo contra mí. Recordé cuando empezaron a aislarme de mis amigos. No fue brusco, fue gradual, casi imperceptible. Primero fue Pedro, mi amigo de toda la vida. Habíamos quedado de comer un martes. Yo estaba listo, esperando en la sala cuando llegó Sofía con cara de preocupación. «Roberto», llamó Pedro. «Dice que tiene que cancelar. Parece que su hijo está enfermo». Le creí. Le mandé mensaje a Pedro deseando que su hijo se mejorara. Respondió confundido. «¿De qué hablas, Roberto? Te esperé en el restaurante 2 horas.
Olvidaste nuestra cita. Cuando le mostré el mensaje a Sofía, ella negó haberme dicho algo. Tal vez te confundiste, Roberto. Tal vez soñaste que te dije eso. Y yo, Dios me perdone, empecé a dudar de mí mismo. Empecé a pensar que tal vez sí me había confundido. Luego fue Juan, después Javier. Uno por uno, mis amigos desaparecieron de mi vida, cada vez con una excusa diferente, cada vez dejándome más aislado, más dependiente de Tomás y Sofía. Recordé el día que quise ir al banco solo. Sofía insistió en acompañarme. El barrio está peligroso, Roberto. No quiero que te pase algo. En el banco, ella habló por mí, hizo las transacciones. Yo solo firmé donde indicaban. El cajero ni siquiera me miró a los ojos. Para él, yo era un viejo invisible y mi nuera era la que realmente importaba. Recordé las conversaciones donde Tomás mencionaba sus deudas, nunca directamente, siempre en pláticas con Sofía que yo escuchaba por casualidad. No sé cómo vamos a pagar esto. Los acreedores están presionando. Si no conseguimos el dinero pronto, vamos a perder todo. Y yo, predecible como el amanecer, siempre ofrecía ayuda. Tengo algo ahorrado, mijo. Podemos usar eso. Ahora me daba cuenta. Esas conversaciones no eran casuales. Eran para que yo las escuchara. Era teatro diseñado para manipular la culpa de un padre, para hacerme sentir que si no lo salvaba, sería responsable de su ruina. Recordé cuando empezaron a comentar sobre asilos. No los llamaban así, claro. Los llamaban residencias para adultos mayores o centros de vida asistida. Sofía dejaba folletos coloridos en la mesa del comedor. Mira qué bonito, Roberto. Tienen actividades, enfermeras las 24 horas, gente de tu edad. No estarías solo. Hablaba de ello como si fuera un regalo, como si me estuvieran ofreciendo unas vacaciones permanentes. Tomás apoyaba la idea con comentarios sutiles. Te aburres aquí, papá. En esos lugares tendrías con quién platicar y cosas que hacer. Lo que realmente quería decir era, en esos lugares estarías fuera de nuestro camino y tendríamos tu casa. Recordé la semana pasada cuando Sofía me preparó un té especial. Es para que duermas mejor, Roberto. Últimamente te veo cansado. Bebí sin sospechar nada. Esa noche dormí casi 12 horas seguidas. Al día siguiente estaba mareado, confundido. Sofía aprovechó para hacer comentarios. ¿Ves? Así has estado últimamente, desorientado. Tal vez deberíamos hablar con el doctor. Ahora me preguntaba qué diablos había puesto en ese té. Todos esos recuerdos me golpeaban como olas. Cada uno era una pequeña traición, y juntos formaban un plan meticuloso para vaciarme, declararme incompetente y tomar todo lo que era mío. Pero no sabían tres cosas fundamentales. Primero, los había escuchado. Sabía exactamente lo que planeaban hacer. Segundo, tenía propiedades por valor de casi 40 millones de pesos de las que ni siquiera sabían que existían. Tercero, Roberto Martínez acababa de despertar, y un hombre de 71 años que ha sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad y a la manipulación silenciosa es mucho más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Crees que Roberto logrará escapar? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte a los consejos del abuelo para ver cómo continúa esta historia. Dale like si crees que Roberto merece justicia. Esa noche, mientras ellos dormían, saqué un cuaderno viejo del cajón de mi buró. Era un cuaderno que María me había regalado hace años, con tapas de piel gastada. Nunca lo había usado. Ahora tenía el propósito perfecto. En la primera página escribí, Diario de Defensa de Roberto Martínez, y empecé a anotar todo, cada fecha, cada conversación sospechosa, cada papel que me habían hecho firmar, cada vez que me alejaron de mis amigos, cada comentario sobre mi memoria, cada visita extraña al médico, todo. También anoté el nombre y número del licenciado Daniel Hernández, los detalles de mi herencia, las fechas importantes. La firma final ante el notario estaba programada para dentro de 10 días. Tenía que sobrevivir esos 10 días, sin despertar sospechas. Al día siguiente llamé a Pedro desde un teléfono público. No podía usar mi celular. Tomás había insistido en configurarlo mejor para mí hace unos meses. Ahora sospechaba que tenía acceso a todas mis llamadas y mensajes. «Roberto, ¿dónde has estado?», preguntó Pedro con voz preocupada.
He tratado de llamarte, pero tu nuera siempre dice que estás descansando o que no te sientes bien. Pedro, necesito que me escuches y que no le digas esto a nadie, dije, y le conté todo. Cada palabra que había escuchado, cada parte del plan. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Roberto, tienes que salir de esa casa, finalmente dijo. Esa gente es peligrosa, lo sé, pero todavía no puedo. Tengo que esperar a que un asunto legal se resuelva. 10 días más, solo necesito aguantar 10 días. Y si en esos 10 días te hacen firmar algo, si te llevan al médico y logran declararte incompetente, no voy a firmar nada más. Y si intentan llevarme al médico, me negaré. Haré un escándalo si es necesario. Pedro suspiró. Tienes mi número. Cualquier cosa, a cualquier hora me llamas. Y si en 2 días no sé de ti, voy a esa casa y armo el escándalo más grande que hayas visto. Gracias, Pedro. Eres el único amigo que me queda. Siempre fui tu amigo, Roberto. Fui yo quien dejó de insistir. Debí darme cuenta de lo que estaba pasando. Cuando colgué, sentí un peso levantarse de mi pecho. Alguien más sabía. Alguien más estaba vigilando. Ya no estaba completamente solo. Esa tarde, Sofía me encontró en la cocina preparando café. Roberto, necesitamos hablar, dijo con esa voz seria que usaba cuando quería que algo pareciera importante. ¿Qué pasa, mija? Tomás y yo estamos preocupados por ti. Hemos notado que has estado muy distraído últimamente. Olvidas cosas, te confundes. Respiré profundo. Era el momento de actuar. ¿De verdad? No me había dado cuenta, respondí con voz suave, mirándola directamente a los ojos. Por eso queremos llevarte con un especialista, un neurólogo, solo para una evaluación completa. Es por tu propio bien. ¿Cuándo? El jueves. Ya sacamos cita. El jueves era en 2 días, y mi firma ante el notario era en 10 días. Si me llevaban a ese neurólogo el jueves, seguramente saldría de ahí con un diagnóstico de deterioro cognitivo preparado de antemano. Y entonces el plan se aceleraría. Está bien, finalmente dije. Si crees que es necesario, iré. Sofía pareció sorprendida por mi docilidad. Esperaba resistencia. Pero había aprendido algo estos días. A veces la mejor defensa es parecer indefenso. Perfecto, dijo con una sonrisa. Será bueno para ti. Ya verás. Cuando se fue, saqué la tarjeta del licenciado Hernández de mi cartera y memoricé el número. En 2 días, el jueves por la mañana, antes de que me llevaran a ese neurólogo, haría una llamada que cambiaría todo. El miércoles por la noche, escuché la conversación que confirmó todas mis sospechas y rompió el último hilo de esperanza que me quedaba. Era tarde. Estaba en mi habitación, pero no podía dormir. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que me mantenía alerta. Escuché a Tomás y Sofía subir las escaleras, hablando en voz baja. Pasaron frente a mi puerta y siguieron hasta su habitación al final del pasillo. Me levanté descalzo y caminé silenciosamente hasta quedar cerca de su puerta. Estaba entreabierta. Podía escuchar cada palabra con claridad cristalina. Mañana es el gran día, dijo Sofía con voz determinada. El doctor Morales tiene todo preparado. Va a diagnosticar demencia senil moderada con recomendación de institucionalización inmediata. ¿Y si se niega? Preguntó Tomás. No se va a negar. Le pondremos el sedante en su café del desayuno como acordamos. Cuando lleguemos al consultorio, estará lo suficientemente desorientado para que el diagnóstico sea creíble. El doctor hace las preguntas, él falla en las respuestas, y ya, tenemos el reporte. Sentí mi sangre congelarse. ¿Y cuánto nos va a costar?, preguntó Tomás. 50,000 pesos. Los pagaremos con el dinero que saquemos de su cuenta en cuanto tengamos la tutela. Ya hablé con el abogado. Una vez que tengamos el reporte médico y tu firma como hijo único, podemos meter la solicitud de tutela en menos de 1 semana. Luego viene la parte buena. ¿Cuánto calculas que podemos sacar de todo? Sofía hizo una pausa. Imaginé que estaba haciendo cálculos mentales. La casa vale fácil 8 millones de pesos. Tal vez más si esperamos un poco, pero yo digo vender rápido. Todavía tiene como 80,000 pesos en su cuenta. Su pensión es de 25,000 al mes. Si lo institucionalizamos, esa pensión nos llega a nosotros como tutores. Los asilos cuestan 40,000 al mes, pero con lo que saquemos de la casa,
Podemos pagar 3 años ahí y todavía tener como 6 millones netos para nosotros. 6 millones, repitió Tomás, y en su voz había algo que me rompía el alma. Era alivio, era felicidad. Mi propio hijo estaba feliz pensando en internarme y robarme. Con eso pagamos todas las deudas, invertimos en el nuevo negocio y finalmente podemos vivir como merecemos, continuó Sofía, sin tener que cuidar a un viejo que cada día está más inútil. Y si alguien pregunta, si algún amigo suyo se mete, Sofía se rió. Era una risa fría, calculadora. ¿Qué amigos? Los alejamos a todos hace meses. No tiene a nadie. Su hermano murió. No hay familiares cercanos. Solo nos tiene a nosotros. Y cuando esté institucionalizado, nosotros controlamos quién lo visita y quién no. Si alguien pregunta, mostramos el reporte médico y explicamos que desafortunadamente su condición empeoró y necesitaba cuidado profesional. Suena perfectamente normal. Parece demasiado fácil. Es porque es fácil, Tomás. Tu papá es un viejo solo, sin recursos reales. Nadie va a hacer preguntas, nadie va a investigar. Este tipo de cosas pasan todos los días. Las familias institucionalizan a sus ancianos porque ya no pueden cuidarlos. Es perfectamente normal. Hubo un silencio, luego la voz de Tomás, más baja. A veces me siento mal por esto. No seas débil ahora, dijo Sofía duramente. Él ya vivió su vida, tuvo su matrimonio, su juventud, todo. Ahora es nuestro turno, y además vamos a pagar un buen lugar para él. No lo estamos dejando en la calle. Tendrá comida, cama, enfermeras. Estará bien. Supongo que sí. No supongas. Sabes que es así. Y sabes que no tenemos más opciones. Tus deudas son de 800,000 pesos, Tomás. 800,000 pesos. Si no pagamos pronto, van a venir por nosotros. ¿Quieres que perdamos todo? ¿Quieres que terminemos en la calle mientras él sigue sentado aquí en esta casa que vale una fortuna? No. Entonces, mañana nos levantamos temprano, le damos la medicina, lo llevamos al doctor, conseguimos el reporte y empezamos el proceso. En un mes, todo esto será solo un mal recuerdo y estaremos viviendo la vida que merecemos. Escuché movimiento en la habitación, me alejé rápidamente y regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta y me senté en la cama temblando de pies a cabeza. 800,000 pesos de deuda. Mi hijo tenía 800,000 pesos de deudas que no conocía y estaba dispuesto a destruirme para pagarlas. El sedante en el café del desayuno, el médico comprado, el diagnóstico falso, la institucionalización inmediata. Todo estaba planeado hasta el último detalle. Miré el reloj. Era la 1 de la mañana. Mi cita ante el notario era en 9 días, pero planeaban llevarme al médico mañana. Si me drogaban, si conseguían ese reporte médico falso, todo estaría perdido. No importaría que tuviera propiedades valuadas en 40 millones de pesos si me declaraban incompetente. Tomás como hijo único se convertiría en mi tutor legal. Y un tutor tiene acceso a todo. Tenía que actuar ahora. No podía esperar 9 días más. Saqué la tarjeta del licenciado Hernández de mi cartera. Marqué su número en mi celular. Era tarde, pero me había dicho que lo llamara a cualquier hora si estaba en peligro. Bueno, respondió a la 4ª llamada con voz dormida pero alerta. Licenciado Hernández, soy Roberto Martínez. Perdón por la hora, pero estoy en peligro. Mañana me van a drogar y llevarme a un médico que compraron para conseguir un diagnóstico de demencia. Necesito su ayuda. Hubo una breve pausa, luego su voz completamente despierta. Señor Martínez, escúcheme con atención. ¿Puede salir de la casa ahora sin que se den cuenta? Creo que sí, están dormidos. Hágalo, tome solo lo esencial. Identificación, sus tarjetas, algo de ropa. Nada más, salga por la puerta principal y camine 2 cuadras hasta la avenida principal. Ahí tome un taxi y dígale al chofer que lo lleve al Hotel Central, en el centro. Yo lo veo ahí en 1 hora. ¿Puede hacer eso? Sí. Bien. No regrese por nada. No deje nota. No le diga a nadie. Solo váyase. Lo veo en 1 hora. Colgué y miré alrededor de mi habitación. 71 años de vida, y todo lo que realmente necesitaba cabía en una maleta pequeña. Metí mi identificación, mi tarjeta bancaria, algo de ropa interior,
una chamarra, los documentos preliminares de la herencia que el licenciado me había dado, el cuaderno donde anotaba todo y las pocas fotos que tenía de María y de Tomás cuando era niño. El Tomás que fue, no el que es ahora. Me vestí en silencio, pantalón oscuro, camisa cómoda, zapatos bajitos. Tomé los 6,000 pesos en efectivo que tenía escondidos en una caja de zapatos en mi closet. Era lo que quedaba de mi pensión este mes. Abrí lentamente la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Bajé las escaleras, escalón por escalón, evitando el tercer escalón que siempre rechinaba. Llegué a la puerta principal. Mi mano temblaba al girar la manija. Antes de salir, miré hacia atrás una última vez. Esta era mi casa desde hace más de 20 años. La casa donde María y yo envejecimos juntos. La casa donde crié a Tomás. La casa que ahora él quería robarme. Salí y cerré la puerta sin hacer ruido. El aire de la noche era frío y limpio. Caminé rápido, casi corriendo las 2 cuadras hasta la avenida. Pasó un taxi y lo paré. «Al Hotel Central, por favor». Mientras el taxi avanzaba por las calles vacías, miraba por la ventana y veía a mi viejo yo alejarse. El hombre que había sido, el que siempre cedía, el que siempre perdonaba, el que siempre se hacía pequeño. Ese hombre se quedó atrás. El hombre en ese taxi era diferente. Era un hombre que acababa de elegirse a sí mismo por primera vez en 71 años. Y no había vuelta atrás. Roberto acaba de escapar, pero ¿qué pasará cuando Tomás y Sofía descubran que se fue? ¿Podrá proteger su herencia? Si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte la siguiente parte. Comenta, ¿hizo bien Roberto en escapar? El licenciado Daniel Hernández me esperaba en el lobby del Hotel Central cuando llegué. Era casi medianoche, pero estaba impecable, con traje oscuro y portafolio en mano, como si fueran las 12 del día. Me saludó con un gesto y me guió hacia un rincón discreto, donde podíamos hablar sin ser escuchados. «Señor Martínez, hizo lo correcto al salir de esa casa», dijo sin preámbulos. «Debemos actuar rápido. Mañana por la mañana, cuando descubran que no está, comenzarán a buscarlo. Llamarán a hospitales, a la policía, fingirán estar preocupados. Tenemos que adelantarnos. ¿Qué sugiere? Primero, vamos a proteger sus bienes inmediatamente. No podemos esperar 9 días más para la firma ante el notario. Haré algunas llamadas y conseguiré una cita de emergencia para mañana mismo. Las propiedades deben estar a su nombre lo más pronto posible». Me sentí incapaz de hablar. El alivio y el miedo se mezclaban en mi pecho. Segundo, necesito que me diga todo lo que ha firmado en estos últimos meses. Cada documento, no importa qué tan insignificante parezca. Durante la siguiente hora, le conté todo. Los supuestos papeles del seguro de la casa, la autorización para que Tomás operara mi cuenta bancaria, los formularios médicos, las evaluaciones con el doctor, todo. El licenciado tomaba notas con una expresión cada vez más grave. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo. «Han estado construyendo un expediente contra usted desde hace meses. Pero hay algo que juega a su favor. Salió antes de que pudieran conseguir el reporte médico definitivo. Sin ese documento, no pueden proceder con la tutela. Y ahora que está bajo mi protección legal, cualquier intento de declararlo incompetente tendrá que pasar por mí. Pueden obligarme a regresar. Usted es un adulto con plena capacidad jurídica, tiene derecho a vivir donde quiera, pero debemos ser estratégicos. Mañana reportarán su desaparición. Dirán que sufre de demencia, que tal vez está desorientado y en peligro. ¿Y qué hacemos? Usted irá a la delegación voluntariamente y declarará que está bien, que salió de la casa por decisión consciente y que no desea regresar. Yo estaré con usted. También presentaré una solicitud de orden de restricción contra su hijo y su nuera, prohibiéndoles acercarse o intentar contactarlo. ¿Puedo hacer eso? No solo puede, sino que debe. Ellos representan una amenaza directa para su bienestar y sus bienes. Me registré en el hotel esa noche usando mi nombre completo. El licenciado Hernández pagó por una semana por adelantado. Considérelo un adelanto de los honorarios que su hermano ya pagó, dijo cuando intenté protestar. La habitación era simple pero limpia. Cama sencilla, baño pequeño, una ventana que daba a la calle. Me senté en la cama y por primera vez en horas lloré.
no de tristeza, sino de liberación. Había salido, había escapado, estaba a salvo. A las 7 de la mañana, mi celular sonó. Era Tomás. Lo dejé sonar hasta que colgó. Inmediatamente volvió a sonar. Luego otra vez, y otra vez. Conté 17 llamadas consecutivas antes de que finalmente parara. Luego llegaron los mensajes. Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, contesta. Necesitamos saber que estás bien. Papá, esto no es gracioso. ¿Dónde te fuiste? Si no contestas, vamos a llamar a la policía. No respondí ninguno. A las 9 de la mañana, el licenciado Hernández vino a buscarme al hotel. Fuimos directo a su despacho, donde ya nos esperaba un notario que había contactado. En menos de 2 horas, todos los documentos fueron firmados, sellados y registrados. Los 3 departamentos y la villa en Playa del Carmen estaban oficialmente a mi nombre. Nadie podía tocarlos, nadie podía venderlos. Eran míos y solo míos. Ahora viene la parte importante, dijo el licenciado. Vamos a la delegación y hará una declaración oficial. En la delegación, una oficial de policía nos recibió. Su nombre era oficial Carolina Jiménez, con una mirada directa que me hacía sentir seguro. Le conté todo, cada detalle del plan que había escuchado, las drogas que planeaban darme, el médico comprado, la institucionalización forzada, todo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, me miró largamente. Señor Martínez, declara bajo juramento que su hijo y su nuera planeaban drogarlo y obtener un reporte médico falso para declararlo incompetente y apropiarse de sus bienes. Sí, y está en pleno uso de sus facultades mentales en este momento. Completamente. ¿Desea regresar a la casa? No, nunca. La oficial asintió y siguió escribiendo. Luego miró al licenciado Hernández. ¿Procederá legalmente? Solicitaremos orden de restricción y estamos evaluando presentar cargos penales por intento de fraude y maltrato a persona mayor, respondió. Muy bien, su declaración quedará registrada. Si su familia viene a reportar su desaparición, les informaremos que está bien y no desea contacto. ¿Algo más? Eso es todo por ahora. Gracias, oficial. Cuando salimos de la delegación, me sentía más fuerte. Cada paso que daba me alejaba más de la víctima que había sido y me acercaba al hombre que debía ser. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora esperamos, dijo el licenciado. Intentarán encontrarlo, llamarán a hospitales, tal vez contraten a un detective privado, pero está legalmente protegido y mientras tanto organizaremos sus finanzas. Durante los días siguientes, el licenciado Hernández se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en mi aliado, mi protector, la única persona en quien podía confiar totalmente. Me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente. Transferimos todos mis fondos ahí, fuera del alcance de Tomás. Me explicó cómo funcionaban los ingresos por renta de los departamentos. 200,000 pesos mensuales que ahora iban directamente a mi cuenta, más mi pensión de 25,000 pesos. Casi 225,000 pesos al mes. Yo, que había vivido de migajas durante años, ahora tenía más dinero del que necesitaba. ¿Qué hago con tanto?, pregunté. Viva, señor Martínez. Simplemente viva. También me ayudó a contactar a Pedro. Lloró cuando escuchó mi voz. Roberto, gracias a Dios, estaba a punto de ir a tu casa a buscarte. Estoy bien, Pedro, estoy a salvo, y tengo mucho que contarte. Quedamos de vernos en un café al día siguiente. Cuando llegué, ya estaba ahí esperándome, con lágrimas en los ojos. Nos abrazamos largo rato. Mira lo que te hicieron, dijo, tocando mi cara como para verificar que era real. Te tuvieron prisionero en tu propia casa. Ya no más, respondí. Ya no estoy ahí y nunca voy a regresar. Le conté todo, la herencia, el plan, mi escape, las propiedades, todo. Pedro escuchaba con ojos cada vez más grandes. 40 millones de pesos, murmuró. Roberto, eres rico. No me siento rico, me siento libre. Eso es mejor. Mi celular sonó. Era otro mensaje de Tomás, el 50º y tantos desde mi salida. Ya no los contaba. Papá, por favor, solo queremos saber que estás bien. No tienes que regresar si no quieres. Solo háblanos. Le mostré el mensaje a Pedro. No le creas, dijo inmediatamente. Es manipulación. Quieren ubicarte. Lo sé. Borré el mensaje sin responder.
y por primera vez bloqueé los números de Tomás y Sofía. Si querían comunicarse conmigo, tendrían que hacerlo a través del licenciado Hernández. Esa noche, solo en mi habitación de hotel, me miré al espejo. El hombre que me miraba era diferente al que había visto una semana atrás. Más delgado, tal vez, más cansado, ciertamente, pero en sus ojos había algo que no estaba antes. Había determinación, había fuerza, había vida. Roberto Martínez había despertado y no planeaba volver a dormirse. La primera semana después de mi escape fue extraña. Me despertaba cada mañana en esa habitación de hotel sin saber por un segundo dónde estaba. Luego el recuerdo regresaba como un golpe. Había dejado mi casa, había dejado a mi hijo, había elegido salvarme. El licenciado Hernández me llamaba todos los días. Me mantenía informado de cada movimiento que Tomás y Sofía hacían para encontrarme. Presentaron un reporte de persona desaparecida, me dijo el tercer día. Afirmaron que sufre de demencia y que podría estar desorientado y en peligro. La policía les informó que ya había hecho una declaración voluntaria y que estaba bien. No les dieron más información. ¿Y qué dijeron? Su hijo insistió, quiso hablar con el superior, amenazó con contratar abogados. Pero la oficial Jiménez fue muy clara: usted es un adulto con plena capacidad jurídica y tiene derecho a su privacidad. No tienen derecho a saber dónde está. ¿Cree que piensen que voy a regresar? Probablemente. O al menos esperan agotarlo lo suficiente para que baje la guardia. Tenía razón. Los intentos de contacto se intensificaron. Como había bloqueado sus números, empezaron a usar otros métodos. Llamaron al hotel. La recepcionista me informó que un hombre que decía ser mi hijo había preguntado por mí. Ella, siguiendo las instrucciones del licenciado Hernández, negó que yo estuviera ahí. Contactaron a Pedro. Me llamó inmediatamente. Roberto, tu nuera acaba de llamarme. Dijo que estás enfermo, que saliste confundido, que necesitan encontrarte para llevarte al doctor. Le dije que no sabía nada de ti. Gracias, Pedro. También dijo algo extraño. Dijo que cuando te encuentren, se asegurarán de que recibas el tratamiento apropiado. Lo dijo con una voz que me dio escalofríos. El tratamiento apropiado, institucionalización, drogas, control total. No van a encontrarme, le aseguré. Estoy protegido, pero por las noches, solo en esa habitación de hotel, el miedo me visitaba. ¿Y si me encontraban? ¿Y si lograban engañar a un juez? ¿Y si de alguna manera conseguían declararme incompetente? El licenciado Hernández notó mi ansiedad. Señor Martínez, creo que es momento de que se mude a un lugar más permanente, me dijo una tarde. El hotel está bien temporalmente, pero necesita un hogar. ¿Dónde? La villa en Playa del Carmen que su hermano le dejó. Está lista para habitarse. Tiene muebles, servicios, todo. Y sobre todo está a 1000 kilómetros de aquí. Su hijo no sabe que existe. Puede empezar de nuevo ahí, en paz. La idea me aterrorizó y emocionó al mismo tiempo. Empezar de nuevo a los 71 años. Vivir solo en una villa junto al mar. Puedo llevarlo este fin de semana para que la vea, ofreció. Si no le gusta, buscaremos otra opción. Pero creo que le va a gustar. El sábado por la mañana, el licenciado Hernández vino a buscarme. Manejamos durante 6 horas por una hermosa carretera costera. Miré el mar por la ventana y sentí algo como esperanza. La villa estaba en una zona tranquila de Playa del Carmen. Francisco la había comprado hace 10 años como refugio de fin de semana. Era un edificio de 2 pisos pintado de blanco con grandes ventanas que daban al mar. Tenía un pequeño jardín con flores silvestres y una terraza de madera desde donde se podía escuchar las olas. Cuando entré, me quedé sin palabras. Todo estaba impecable. Sala espaciosa con muebles cómodos, cocina moderna y bien equipada, 2 recámaras en el segundo piso, ambas con vista al mar. En la recámara principal había una nota sobre la cama. Reconocí inmediatamente la letra. Era la letra de Francisco. Roberto, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste tu camino a este lugar. Esta casa fue mi refugio durante años. Ahora es tuyo. Aquí nadie te conoce, nadie te juzgará, nadie te usará. Puedes ser quien realmente eres. Puedes descansar, vivir, disfrutar. Lo mereces. Con amor, tu hermano. Lloré sosteniendo esa nota. Francisco había pensado en todo.
incluso en esto, incluso en darme un lugar donde esconderme, donde sanar, donde volver a ser yo. ¿Qué piensa?, preguntó el licenciado Hernández desde la puerta. Pienso que mi hermano era más sabio de lo que pensaba. Se muda, sí. Regresamos a Ciudad de México esa tarde. Durante la semana siguiente el licenciado me ayudó a organizarlo todo. Contraté a una pequeña empresa de mudanzas para traer las pocas cosas que necesitaba. Ropa nueva, algunos libros, artículos básicos para la casa. No quería nada de mi vida anterior, nada que me recordara a ese hombre pequeño y asustado que había sido. Pedro insistió en acompañarme el día de la mudanza. «No vas solo a 6 horas de aquí, sin que yo sepa exactamente dónde estás», dijo con esa voz firme que no admitía discusión. Le di la dirección y el número del teléfono fijo de la casa. «Pero no se lo des a nadie más», le supliqué, «ni aunque te estés muriendo». El día que dejé el hotel, Tomás y Sofía hicieron su último intento desesperado. Habían contratado a un detective privado que logró seguirme hasta el Hotel Central. Cuando llegó preguntando por mí, yo ya me había ido. El licenciado Hernández me llamó para informarme. «Están subiendo el tono», dijo. El detective fue al banco donde tenía su cuenta anterior. Descubrieron que cerró la cuenta y transfirió los fondos, pero no pudieron rastrear a dónde. También fueron a mi despacho. Les dije que si querían comunicarse con usted, tendrían que hacerlo por escrito y yo me aseguraría de que el mensaje le llegara. Y lo hicieron. Sí, enviaron una carta. ¿Qué dice? Hubo una pausa. ¿Quiere que se la lea? Sí. El licenciado se aclaró la garganta y empezó a leer con voz neutral. «Querido papá, no entendemos por qué hiciste esto, solo queríamos ayudarte, estábamos preocupados por tu salud. Si alguien te convenció de que teníamos malas intenciones, está mintiendo, somos tu familia, te queremos, por favor regresa a casa, podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo. Tu hijo que te ama, Tomás». Silencio. «Señor Martínez, estoy aquí, ¿quiere que responda?» Pensé en esa carta, en cada palabra cuidadosamente elegida, en la manipulación disfrazada de amor, en la mentira envuelta en preocupación. «No», finalmente dije, «no quiero responder, que piensen lo que quieran, yo ya sé la verdad». «¿Hay algo más?» Intentaron acceder al registro de propiedad. Querían ver si había comprado o vendido algo recientemente. No encontraron nada porque las propiedades fueron registradas a su nombre antes de que empezaran a buscar. Pero están investigando sus finanzas, podrían descubrir la herencia eventualmente. Pero para entonces ya estaré establecido en mi nueva vida. Exacto, y legalmente no pueden hacer nada. Las propiedades son suyas. Roberto está a punto de empezar su nueva vida en Playa del Carmen. Pero será realmente el final de sus problemas. ¿Qué pasará cuando Tomás descubra la herencia? No te pierdas la siguiente parte. Dale like si crees que Roberto merece esta nueva oportunidad y suscríbete a los consejos del abuelo para saber cómo termina todo. Me mudé a Playa del Carmen un martes por la mañana. Pedro me acompañó y pasó el día ayudándome a acomodar todo. Cuando terminamos, nos sentamos en la terraza, tomamos café y miramos el mar. «Es hermoso», Roberto dijo. «Tu hermano te hizo un regalo. Me dio una nueva vida. ¿Tienes miedo? Tengo miedo, pero también tengo algo que no tenía antes». «¿Qué?» «Paz». Pedro se quedó esa noche. Dormimos en habitaciones separadas, pero dejamos las puertas abiertas como hacen los amigos cuando quieren sentirse cerca. A la mañana siguiente, antes de irse, me abrazó fuerte. «Llámame cada semana. Si no llamas, vengo aquí a buscarte». «Llamaré. Lo prometo». Cuando se fue, estuve solo por primera vez en mi nueva casa. Caminé descalzo por la playa. Sentí la arena fresca entre los dedos. Escuché las gaviotas. Respiré el aire salado. Y por primera vez en años, me sentí vivo. Esa noche encontré algo más en la casa. En un cajón de la cocina había un sobre con mi nombre. Adentro había 50,000 pesos en efectivo y otra nota de Francisco. «Para emergencias, para que nunca te sientas atrapado. Para que siempre tengas una salida». Mi hermano me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Había anticipado cada necesidad, cada miedo, cada momento de duda.
Guardé el dinero en un lugar seguro y conservé la nota en mi corazón. 3 semanas pasaron en Playa del Carmen y empecé a entender lo que significaba vivir sin miedo. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando alguien necesitaba algo de mí. Desayunaba en la terraza mirando el mar. Caminaba por la playa todas las tardes. Leía libros que había querido leer durante años, pero para los que nunca había tenido tiempo. El pueblo era pequeño y tranquilo. La gente me saludaba sin hacer preguntas. Yo era simplemente el señor que vivía en la Villa Blanca frente al mar. Nadie conocía mi historia. Nadie me juzgaba. Nadie esperaba nada de mí. Pero la paz no dura cuando hay asuntos pendientes. El licenciado Hernández me llamó un miércoles por la tarde. Señor Martínez, debo informarle algo importante. Su hijo y su nuera acaban de presentar una demanda. Solicitan que un juez examine su capacidad mental y les otorgue la tutela sobre usted y sus bienes. Sentí mi estómago apretarse. Pueden hacer eso, pueden intentarlo, pero tienen un problema. Usted ya hizo una declaración oficial ante la policía. Tiene representación legal, ha demostrado capacidad para manejar sus asuntos. Y sobre todo, tengo la conversación que escuchó documentada en su diario. Es sólido. No sé si es suficiente, pero es sólido. Sin embargo, hay otra cosa que debo decirle. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica independiente. Tendrá que presentarse ante un especialista que determinará si tiene plena capacidad jurídica. Y si dice que no la tengo, entonces tendremos que apelar. Pero eso no va a pasar. Usted está completamente lúcido. Cualquier psiquiatra imparcial lo confirmará. ¿Cuándo? En 2 semanas. La evaluación es en la capital. Estaré con usted todo el tiempo. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Cada noche me acostaba preguntándome si un extraño podría decidir que no era capaz de controlar mi propia vida. Imaginaba escenarios terribles. Tomás y Sofía ganando la tutela, vendiendo todo, institucionalizándome en ese asilo mientras se quedaban con mi dinero. Pedro me llamaba todos los días para animarme. Eres el hombre más cuerdo que conozco, Roberto. No tengas miedo. No es miedo de estar loco. Es miedo de que un sistema corrupto les crea a ellos en lugar de a mí. Por eso tienes un buen abogado. Por eso tienes pruebas. Por eso vas a ganar. El día de la evaluación, el licenciado Hernández vino a buscarme temprano. Manejamos las 6 horas hasta la capital en silencio. Yo repasaba mentalmente todo lo que había vivido, preparándome para decirlo con claridad. La clínica psiquiátrica era un edificio moderno en el centro de la ciudad. El médico que me evaluaría se llamaba Dr. Alberto Mendoza. Era un hombre de unos 60 años, con voz suave y mirada atenta. Señor Martínez, voy a hacerle algunas preguntas, dijo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero conocerlo y entender su situación. Durante 3 horas me hizo preguntas sobre mi vida, mi memoria, mis decisiones recientes, mis relaciones familiares. Le conté todo desde el principio hasta el final. No omití nada. Hablé de los años de manipulación, de la conversación que escuché, del plan para drogarme, de mi escape. Escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionales. ¿Por qué cree que su hijo haría algo así?, preguntó en un momento. Porque tiene 800,000 pesos de deuda que no puede pagar. Porque está casado con una mujer que lo manipula. Porque en algún momento dejó de verme como su padre y empezó a verme como un obstáculo entre él y el dinero. ¿Y cómo se siente con respecto a eso? Pensé largo rato antes de responder. Destruido, traicionado, pero también liberado, porque finalmente vi la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira. Al final de la evaluación, el doctor Mendoza me miró intensamente. Señor Martínez, usted es una de las personas más lúcidas que he evaluado en mucho tiempo. Lo que vivió fue abuso financiero y emocional sistemático. El hecho de que haya logrado reconocerlo y actuar para protegerse demuestra exactamente lo contrario de lo que su familia afirma. Sentí lágrimas empezar a acumularse en mis ojos. Por lo tanto, mi reporte será muy claro. Usted tiene plena capacidad mental. No hay ninguna razón médica o psicológica para que alguien más maneje sus asuntos. La solicitud de tutela debería ser rechazada. Salí de esa clínica sintiéndome 10 kilos más ligero. El licenciado Hernández sonrió. Lo hizo muy bien, señor Martínez. ¿Y ahora qué pasa?
Ahora esperamos la audiencia judicial. Con este reporte, su declaración ante la policía y su testimonio directo no tienen ninguna oportunidad. Van a perder. La audiencia fue programada para 3 semanas después. El licenciado Hernández me preparó para todos los escenarios posibles. Me explicó qué preguntas me harían, cómo responder, cómo mantener la calma incluso si veía a Tomás y Sofía. Intentarán provocarlo emocionalmente, me advirtió. Se harán las víctimas, llorarán, dirán que solo querían ayudar. No se deje engañar, no lo haré. El día de la audiencia llegó, me vestí con dignidad, pantalón oscuro, camisa blanca, la mancuernilla que María me había regalado para nuestro 20º aniversario. Me miré al espejo y vi a un hombre fuerte mirándome de vuelta. Llegamos temprano al juzgado. El licenciado Hernández me guió hacia la sala de audiencias, y ahí, del otro lado del pasillo, estaban ellos. Tomás había envejecido, tenía ojeras profundas y había perdido peso. Sofía estaba impecable como siempre, con un vestido conservador y maquillaje discreto, la imagen perfecta de la nuera preocupada. Cuando nuestros ojos se encontraron, Tomás me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido vergüenza. Sofía me miró con puro odio. «Papá», dijo Tomás dando un paso hacia mí. El licenciado Hernández intervino inmediatamente. «Señor Martínez, hay una orden de restricción que prohíbe el contacto directo. Por favor, mantenga su distancia. Solo quiero hablar con mi papá. Podrá hacerlo durante la audiencia bajo supervisión del juez». Entramos a la sala. La juez era una mujer de unos 50 años con expresión seria. Su nombre era jueza Laura Ramírez y tenía reputación de ser justa pero rigurosa. El abogado de Tomás y Sofía presentó su caso primero. Hablaron de mi edad, de supuestos olvidos, de mi comportamiento errático al dejar la casa sin aviso. Presentaron el testimonio del médico que iban a usar para drogarme, quien declaró que yo mostraba signos de deterioro cognitivo. Presentaron los papeles que me habían hecho firmar como prueba de mi confusión. Era todo teatro, todo mentiras, pero estaba bien construido. Luego fue mi turno. El licenciado Hernández presentó el reporte del doctor Mendoza. Presentó mi declaración ante la policía. Presentó mi diario donde había documentado cada conversación sospechosa, cada manipulación, cada señal de abuso, y luego me llamó a testificar. Me senté frente a la juez y conté mi historia con voz clara y firme, sin lágrimas, sin drama, solo los hechos. Escuché a mi hijo y a mi nuera planear drogarme, obtener un diagnóstico falso, institucionalizarme en un asilo y vender mi casa para pagar sus deudas. No fue confusión, no fue paranoia, fue la verdad. Y tuve que huir para salvar mi vida y mi libertad. Cuando terminé, la juez se dirigió a Tomás. «Señor Martínez, es cierto que tiene 800,000 pesos de deuda». Tomás tartamudeó. Su abogada intentó intervenir, pero la juez la silenció con un gesto. «Responda la pregunta». «Sí, su señoría, pero eso no tiene nada que ver con mi preocupación por mi padre». Y es cierto que planeaba vender la casa de su padre para pagar esas deudas. Pensábamos que estaría mejor en un lugar donde recibiera cuidado profesional. Eso no responde mi pregunta. Planeaba vender la casa. Era una opción que estábamos considerando. La juez escribió algo en sus notas y luego me miró. «Señor Martínez, ¿desea tener algún contacto con su hijo?» «No, su señoría. ¿Y se siente capaz de manejar sus propios asuntos?» «Completamente». La juez cerró el expediente. La solicitud de tutela es rechazada. El señor Roberto Martínez tiene plena capacidad jurídica. La orden de restricción permanece en vigor. Caso cerrado. Tomás y Sofía salieron furiosos. No me miraron, no dijeron nada, simplemente se fueron. Salí del juzgado con el licenciado Hernández y respiré profundo. Había ganado, había protegido mi libertad, había cerrado esa puerta para siempre. Roberto ganó en el juzgado, pero ¿cómo será su vida después de todo esto? ¿Podrá finalmente encontrar la paz que merece? No te pierdas el final de esta increíble historia. Dale like si Roberto te ha inspirado y suscríbete a los consejos del abuelo para ver el desenlace. 6 meses han pasado desde la audiencia, 6 meses desde que gané mi libertad definitivamente, 6 meses viviendo en esta villa junto al mar que mi hermano me dejó. La vida en Playa del Carmen es simple y hermosa. Me despierto con el sonido de las olas, desayuno en la terraza,
Camino por la playa todas las tardes, sintiendo la arena bajo mis pies y el viento en mi cara. Conocí a los vecinos, gente amable que me invita a tomar café, que me cuenta historias sobre el pueblo, que no hacen preguntas sobre mi pasado porque entienden que cada uno tiene derecho a empezar de nuevo. Pedro me visita una vez al mes. Nos sentamos en la terraza, tomamos cerveza, reímos como no habíamos reído en años. A veces llora cuando me mira. No puedo creer todo lo que pasaste, me dice, y no puedo creer lo fuerte que eres. No soy fuerte, solo estaba cansado de ser débil. Los 3 departamentos que heredé siguen generando ingresos, 200,000 pesos mensuales que se depositan en mi cuenta sin que tenga que hacer nada. Sumado a mi pensión, tengo más dinero del que jamás soñé tener. No lo gasto en lujos, lo gasto en paz, en libros, en flores para mi jardín, en viajes ocasionales con Pedro a pueblos cercanos. El licenciado Daniel Hernández se convirtió en más que mi abogado. Es mi amigo. Me llama cada 2 semanas para asegurarse de que estoy bien. Me ayudó a redactar un nuevo testamento, claro e infalible. A mi muerte, todo irá a organizaciones que protegen a personas mayores y refugios para víctimas de abuso familiar. Tomás no recibirá un peso. Fue mi decisión y la tomé en paz. De Tomás y Sofía no he tenido noticias directas, pero el licenciado me mantiene informado de lo que descubre. Después de perder el proceso de tutela, intentaron apelar. La apelación fue rechazada. Gastaron miles de pesos en abogados para nada. Las deudas de Tomás aumentaron. Tuvieron que vender su propio departamento y mudarse a uno más pequeño en las afueras de la ciudad. Sofía consiguió trabajo en una oficina. Tomás trabaja como vendedor en una tienda. Viven la vida que siempre les correspondió. Una vida normal, sin lujos robados, sin herencias malintencionadas. A veces me pregunto si Tomás piensa en mí, si se arrepiente, si entiende lo que perdió, no solo en dinero, sino en dignidad, en amor, en la posibilidad de tener a un padre en sus últimos años. Probablemente me culpa, probablemente le dijo a todos que soy un viejo loco, que lo abandoné, que lo desheredé sin razón, que lo traicioné. Y está bien, que piense lo que quiera. Yo conozco la verdad, y la verdad es que no lo abandoné. Él me abandonó primero, me abandonó cada vez que eligió el dinero sobre mí. Me abandonó cuando planeó drogarme e institucionalizarme. Me abandonó cuando dejó de verme como un padre y empezó a verme como un recurso para explotar. Hay momentos, lo confieso, en que siento tristeza, no por él, sino por el niño que fue. Por ese Tomás de 5 años que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Por ese Tomás de 10 que me hacía dibujos en la escuela. Por ese Tomás de 15 que todavía me pedía consejos. Ese Tomás murió hace mucho tiempo. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre fue una ilusión que me negué a soltar. Pero solté, y al soltar encontré algo inesperado. Me encontré a mí mismo. Descubrí que Roberto Martínez no es solo un padre, no es solo un viudo, no es solo una víctima. Roberto Martínez es un hombre completo, un hombre que tiene derecho a ser feliz, un hombre que puede vivir para sí mismo sin sentirse culpable. Empecé a hacer cosas que siempre quise hacer pero nunca me permití. Tomé clases de pintura en el centro comunitario del pueblo. Mis cuadros son terribles, pero me hacen feliz. Me uní a un club de lectura donde hombres de mi edad se reúnen cada semana a discutir libros. Adopté un gato que apareció un día en mi jardín. Lo llamé Libertad. Una tarde, mientras pintaba en la terraza, una joven del pueblo se acercó. Se llama Elena Hernández. Es sobrina del licenciado y trabaja como trabajadora social. Señor Roberto, me dijo tímidamente, mi tío me contó su historia. Espero que no le moleste. No me molesta, es solo que trabajo con personas mayores en situaciones de abuso y me preguntaba si alguna vez ha considerado compartir su experiencia. Hay tantos hombres y mujeres que viven lo que usted vivió, tantos que no saben cómo salir. Su historia podría ayudarlos. Lo pensé. La idea me daba miedo, exponer mi dolor, mi vergüenza, mi historia frente a desconocidos. Pero entonces recordé los años que pasé sintiéndome solo, creyendo que era el único, pensando que tal vez yo era el problema. Está bien, dije, lo haré. Ahora, una vez al mes, voy al centro comunitario y hablo con grupos de hombres y mujeres mayores. Les cuento mi historia.
Les digo que no están solos. Les digo que el amor verdadero nunca los hace sentir pequeños. Les digo que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Y cuando veo sus caras, cuando veo las lágrimas de reconocimiento, cuando alguien se acerca después y me susurra, «Gracias, necesitaba escuchar esto, siento que mi dolor finalmente sirvió para algo». Hace 2 semanas recibí una carta, no tenía dirección de remitente, pero reconocí inmediatamente la letra, era de Tomás. La sostuve en mis manos durante 1 hora antes de decidir abrirla, finalmente lo hice. Papá, no espero que me perdones. Sé lo que hice, sé lo que planeamos. No tengo excusas. La codicia me cegó, Sofía me manipuló. Pero eso no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo te traicioné. Perdí mi casa. Perdí mi estabilidad. Pero sobre todo, te perdí a ti. Y eso es lo que más duele. No te pido que regreses. No pido dinero. Solo quería que supieras que me arrepiento. Y que a pesar de todo, todavía te amo. Tu hijo Tomás. Leí esa carta 3 veces. Busqué señales de manipulación en cada palabra, intenciones ocultas, pero solo encontré tristeza. Tal vez auténtica, tal vez no. Ya no importaba. Escribí una respuesta corta. Tomás, recibí tu carta. El arrepentimiento es el primer paso hacia la redención. Pero no borra lo que pasó. Te deseo lo mejor en tu vida. Espero que encuentres tu camino. Pero mi camino ya no incluye la posibilidad de que vuelvas a lastimarme. Cuídate, papá. La envié sin poner dirección de remitente. Era mi cierre, mi última palabra. Hoy cumplí 72 años. Pedro vino a visitarme y me trajo un pastel. Lo comimos en la terraza mientras el sol se ponía sobre el mar. ¿Eres feliz, Roberto?, me preguntó. Pensé en todo el camino recorrido, el hombre que era hace 1 año, el hombre que soy ahora. Todo lo que perdí y todo lo que gané. Sí, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz, y era verdad. No era una felicidad explosiva o dramática. Era una felicidad tranquila, profunda, construida sobre la base sólida de la dignidad recuperada. Esa noche, solo en mi casa, salí a la playa. Las estrellas brillaban sobre el mar oscuro. Me quité los zapatos y caminé hasta que las olas mojaron mis pies. Pensé en Francisco, mi hermano, quien tuvo la sabiduría de protegerme incluso después de muerto. Pensé en María, mi esposa, quien me enseñó lo que era el amor verdadero. Pensé en el hombre que fui y en el hombre que soy ahora, y en voz baja, solo para mí y el océano, dije las palabras que necesitaba decir. Gracias por salvarme, gracias por no rendirte, gracias por elegirme. El viento llevó mis palabras hacia el mar. Me di la vuelta y regresé a casa. A mi vida, a mi libertad. Esta es mi historia, la historia de un hombre que casi lo pierde todo, pero que al final se ganó a sí mismo. No es una historia de venganza, es una historia de supervivencia, de dignidad, de justicia silenciosa. Y si hay alguien viendo esto, alguien que está viviendo lo que yo viví, alguien que se siente pequeño e invisible y atrapado, quiero decirte esto: no estás solo, no estás loco, no es tu culpa, y nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Tu vida te pertenece, tu dignidad te pertenece, tu libertad te pertenece, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelas. Soy Roberto Martínez, tengo 72 años, y finalmente, después de toda una vida, soy libre. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde dónde me estás viendo? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó esta historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Realmente aprecio tu apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo para más historias de vida poderosas como esta. Hasta la próxima, con cariño y respeto.